Bienvenidos a nuestro consultorio psicológico online y vamos a dar inicio como cada jueves a las 3 de la tarde compartiendo temas de salud mental y que puedan servir no solamente en la vida cotidiana, en nuestras casas, sino también en el campo laboral, porque de eso se trata el tema del día de hoy. Hoy trataremos diagnóstico organizacional y jefes tóxicos. Para ello hemos invitado al magíster Jimmy Casos, con el cual vamos a compartir el tema y al cual también quiero saludar. ¿Cómo está, profesor Jimmy Casos? Bienvenido al consultorio psicológico online. ¿Qué tal, Eri? Buenas tardes, saludos a todos. Un gusto poder compartir este espacio y de poder difundir algunos conceptos que, como tú bien lo has dicho, no solamente están vinculados al hogar, sino en este caso al ámbito laboral y en sí, en general, a todo tipo de organización, ¿no? Así es. Entonces invitamos también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales a que reaccionen a la transmisión, dejen sus comentarios, sugerencias de temas que desean escuchar y tratar aquí en el consultorio psicológico online de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Bien, como lo mencioné, el tema del día de hoy es diagnóstico organizacional y jefes tóxicos. Lo va a compartir el magíster Jimmy Casos. Muy bien, sí, efectivamente, como lo bien dijo Eric, el tema de hoy es diagnóstico organizacional y jefes tóxicos, que es un tema que está de moda de hace 5 o 6 años atrás, y más conocido también como el engagement, y que ha significado también incluso investigaciones de tesis para chicos y chicas de diferentes universidades, y como no, con mayor razón, la nuestra, ¿no? Muy bien, vamos a empezar a tocar qué cosa es un jefe tóxico, ¿no? Para luego ya entrar al ámbito del diagnóstico organizacional y vincular estos dos conceptos ya que están de la mano. Iñaki Piñuel, español, él, ya hace algunos más de 20 años más o menos, escribió el libro Neuromanagement, ¿ya? Que hablaba justo de estos jefes tóxicos, ¿ya? Donde ponía a relucir, ¿no?, ciertas características psicológicas de los jefes, que lo que hace es justo mermar en la salud física, mental y emocional de los trabajadores, produciéndole no solamente malestar, estrés, depresión, angustia, sensación de acoso, etcétera, ¿no? Y como de esto obviamente puede mermar también en la producción. Y su libro es bien interesante, habla, ¿no?, de los jefes tóxicos y sus víctimas. ¿Y quiénes vendrían a ser las víctimas de estos jefes? Sus trabajadores y especialmente quien funja el cargo de su asistente. Porque cuando este jefe tóxico irradia su poder, irradia su estructura psicológica, ¿ya? Queda la secuela en quien sigue, y este asistente, no sé, secretaria, etcétera, ya de diferente índole, de diferente cargo, llega a creer, ¿no?, que ese nivel de administración de personal, al margen del área que vaya a ser producción, recursos humanos, etcétera, ¿ya? Considera que esa es la manera de administrar al personal, ¿no? Muy bien. Nosotros en psicología, en psicopatología y demás, tenemos una variante de trastornos de la personalidad y demás, ¿no?, características, y eso ustedes lo saben bastante. Y curiosamente, Iñaki Puñuel hace una clasificación, ¿no?, de una triple clasificación, donde encontramos al jefe tóxico narcisista, al jefe tóxico psicopático y al jefe tóxico paranoide. Ahí ya no tengo que explicar casi nada, ¿no? El narcisista es aquel tipo de jefe que cree que él lo puede todo, que todo, ¿no?, es un megalómano y que todo el poder y las decisiones deben estar puestas en sus manos y en su cabeza y en sus decisiones. El psicópata es aquel que tiene la necesidad de menospreciar, sentirse que está por encima de los demás trabajadores y que las decisiones obviamente también de los trabajadores de ninguna manera se van a comparar con la de él. Y el paranoide es aquel tipo de jefe que cree que lo percibe, que cree que le van a quitar su empresa o su puesto de trabajo, y por tanto genera una serie de asesores y más para que espíen a los demás, y por tanto crea un clima bastante peculiar y a la vez un clima adverso, ¿no?, en las relaciones humanas de los trabajadores. Entonces, vemos que esta terminología
psicopatológica no solamente está vinculado al área del hospital, clínica, sino también se ve en el ámbito organizacional, en el ámbito laboral, porque los trabajadores, los empresarios, los operarios, son seres humanos y que estamos inmersos a tener cierta índole emocional, ¿no? Psicológica. Miren ustedes, incluso a nivel cerebral, ¿ya? Estos jefes tóxicos llegan a dañar tanto en los trabajadores que incluso merman su capacidad de respuesta a nivel del sistema nervioso central, especialmente en el hipotálamo suprarrenal. ¿Por qué? Porque va a disminuir la producción de cortisol. Y traducido de otra manera, ¿en qué me repercute a mí con mi baja producción de cortisol? Tengo una baja capacidad cognitiva en cuanto a concentración, memoria y otras funciones ejecutivas. Es más, incluso el bajo nivel de producción de cortisol me va a hacer, ¿no?, más propenso a poner de repente tener algunas características de depresión, ¿no? Ahora, miren ustedes, esta presentación de los jefes tóxicos, ¿ya? Ha sido necesaria. ¿Por qué? Porque ustedes como psicólogos de la San Martín, ¿ya?, y que están interesados en la línea organizacional, tienen que tenerla bien clara, que hay una división. Está la psicología de recursos humanos, vinculado a procesos de selección, contratación y demás, capacitación, etcétera, que ustedes tienen cursos que están vinculados a aprender dichos temas, y otra es la línea de la psicología organizacional pura, donde básicamente se hacen estudios de cuál es el comportamiento de los trabajadores, ¿ya?, y a partir de ello, ¿ya?, se forma la cultura organizacional. Y por tanto, se puede hacer el diagnóstico organizacional. Es decir, que el psicólogo pertinente para hacer los diagnósticos organizacionales son, ¿no?, valga la redundancia, el psicólogo organizacional más que el psicólogo en recursos humanos, ¿no? Entonces, en el diagnóstico organizacional, como dice bien Darío Rodríguez, el chileno, psicólogo él, de muchísima experiencia, incluso tiene varios libros de diagnóstico organizacional. Él, por ejemplo, considera que para hacer este diagnóstico debemos tocar 4 dimensiones. ¿Cuáles son esas 4 dimensiones? El diagnóstico del tiempo, el diagnóstico basado en la cultura organizacional, el diagnóstico basado en el clima y el diagnóstico basado en procesos, y vamos a tocarlos rápidamente cada uno de ellos. Diagnóstico del tiempo. Si bien es cierto, las organizaciones cada vez más están enfocadas a producir más y parece que todo el tiempo estamos corriendo y tratando de vencer al tiempo, pero esta gestión del tiempo se va a dividir, según Darío Rodríguez, de 2 maneras. Miren ustedes, ¿ya? Y tiene que ver esta división tiene que ver mucho con la característica psicológica de la persona, de la sociedad, de una nación, etc. En países, en sociedades o en hogares que se forman las personas, a los futuros jefes, a los futuros gerentes y demás, ¿no?, bajo la concepción de que el otro merece respeto, de que uno debe concientizar de que el descanso, ¿ya?, es importante para la recuperación de las energías. Por tanto, solamente le competo o le voy a exigir lo que me norma la ley, es decir, las 8 horas. Pasado eso, ¿ya?, las personas, jefes, trabajadores y demás, que tienen una estructura o una cultura del respeto, van a considerar que el otro tiempo es para el descanso y reposición de las energías de los trabajadores. En cambio, cuando tenemos a una persona que ha sido cultivada, que ha sido educada para competir y por tanto avasallar, ¿no?, con esa cultura del ganar y el otro perder, por tanto, el tiempo de los demás poco o mucho me importa, y soy capaz incluso de disponer, tanto así que incluso en algunas sociedades esa capacidad, ese estatus de algunos jefes de disponer del tiempo de los demás, incluso les eleva el ego, y nosotros sabemos que el peor consejero que podemos tener es el ego. ¿Por qué? Porque nos distorsiona la realidad, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo es que ese mal uso del tiempo nos puede generar
un mal clima laboral, ¿no? un mal actuar, malas actitudes en los trabajos. ¿Por qué? Porque los jefes, por ejemplo, pueden generar exceso de reuniones que no llegan a nada, exceso de trámites administrativos, burocráticos, ¿no? Delegaciones ineficientes, delegan a personas que estos jefes tóxicos consideran importantes y claves, pero que a la larga no ayudan para conseguir los objetivos, más entorpecen de repente. Escasa claridad de objetivos y prioridades, y también tienen agentes de actividades confusas, ¿no? Incluso, ¿ya? Hay un autor argentino que adicionalmente a Iñaki Puñuel va a escribir un libro posteriormente que va a agregar el jefe tonto, ¿no? Que es aquel jefe que no sabe qué hacer y por tanto, como no sabe qué hacer, no sabe cómo guiar, orientar, ¿no? A sus trabajadores, ¿no? El diagnóstico de la cultura organizacional. En la imagen, yo les he puesto ahí una especie de unas gradas sin fin, ¿no? Más o menos es así la cultura organizacional. ¿En qué sentido o cuál es la vinculación de esta imagen con la cultura organizacional? Si yo les dijese a ustedes, por ejemplo, ¿no? Les daría la tarea de intenten capturar una mosca que está volando, ¿ya? Y captúrenla en un solo intento. ¿Sería factible? De repente la mayoría me dice, usted nos está poniendo una tarea imposible. Y yo les dijese, ¿qué podríamos hacer para capturar en un solo intento a una mosca en pleno vuelo? Con los dedos, incluso le voy a agregar, ¿ya? Con el movimiento de pinza a los dedos, y ustedes de repente también me dirían, nos está complicando mucho más el reto. Pero la cultura organizacional nos diría lo siguiente, ¿no? Enfoques de sistemas. Si tú sabes el patrón de recorrido de la mosca, podrías calcular en qué momento ¿no? va a llegar a tal punto y por tanto la probabilidad de tu intervención para capturarla es mayor. ¿Y cómo se traduce esto en la cultura organizacional? Los seres humanos, si bien es cierto, somos humanos con capacidades cognitivas diferentes a los animales, también tenemos patrones de conducta. Y estos patrones de conducta nos ayudan a actuar, pero así como nos ayudan a actuar, también nos esclavizan. ¿Y cómo un patrón de conducta nos puede esclavizar? Como por ejemplo este castor que ustedes están viendo en pantalla. Este castor, que por temas de instinto y información genética de sus antepasados, él masca el árbol o la madera, ¿no? de una manera que está acostumbrado durante miles y miles de años que ha sido así. Entonces, al mascar esa madera, ¿ya? De una cierta forma, él espera, ¿no? un resultado. Pero resulta que ese resultado no se da. Entonces, el castor no entiende por qué no cae el madero y se va, de repente frustrado, molesto y demás. ¿Y por qué y alguien dirá, ¿y por qué el castor no ve el más allá? Porque muchas veces nosotros somos como el castor. Estamos tan acostumbrados a patrones de conducta que nos cuesta ver, ¿no? Lo que está pasando y mucho más nos cuesta ver lo que va a pasar, ¿no? En la cultura organizacional y los hogares también son una organización, nos damos cuenta de que muchas cosas están sucediendo y hay gente, o de repente empezamos por nosotros, que no queremos ver lo que está pasando y mucho menos lo que se nos viene. Y ahí está el reto de la psicología. De repente lo más difícil para nosotros es lograr que las personas quieran abrir sus ojos. Como dice el lema, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y eso en el ámbito, sin el hogar, es complicado convencer a las personas en el ámbito organizacional. Imagínense ustedes convencer a los gerentes y demás de que están pasando cosas en esa organización. Y si no intervienen, entonces de repente pueden llegar hasta desaparecer, ¿no? Por eso es que es difícil cambiar la cultura organizacional, porque son una serie de procesos, son estilos de crianza con los que un trabajador, ya, al margen del rango, del cargo y la categoría, va a una organización, ¿no?
Entonces, no solamente la persona o el ser humano es alguien nuevo cuando ingresa a una institución, sino que ya viene cargado de estilos de crianza, experiencias, conocimientos, etcétera, y que eso va a sumar a lo que ya tiene la propia organización. Dentro de esa cultura, si hemos hablado de la cultura, también podríamos hablar del clima. Y el clima no es otra cosa que la percepción, ¿no? Lo que sienten, lo que huelen, ¿no? De cómo es que interpretan lo que está pasando los trabajadores dentro de la institución, dentro de las instituciones o organizaciones. Y Chavenato, en 2009, lo pone clarito, ¿no? Que son el conjunto de percepciones bajo los cuales los trabajadores interpretan lo que está pasando en la organización en base a ciertas políticas, ¿no? Tecnología, procesos, etcétera. Y Mario Rodríguez, ¿no? Plantea 5 variables a considerar dentro del clima organizacional: el ambiente físico, las estructuras, ambiente social, el ambiente personal y el comportamiento organizacional. Y se lo llevamos al ambiente tóxico o al jefe tóxico, ¿ya? Miren ustedes cómo es que estos jefes, bajo esa concepción megalómana de tener la idea, de tener la razón, o de querer abusar de los trabajadores, querer incluso hasta a veces no pagarles sus derechos económicos, etcétera, no sumarle horas extras y no pagarle, etcétera, hacerse, como se dice lastimosamente, el criollo, ya, sacarle la vuelta a la ley. Todo esto al final y al cabo influye en la satisfacción, rotación, ausentismo de los trabajadores, ¿no? Y este clima laboral va a tener 4 sistemas, ¿no? Autoritario, paternalista, consultivo y el participativo. Y obviamente los 2 primeros, el autoritario y el paternalista, tienen que ver con los jefes tóxicos, ¿no? Bajo la estructura psicológica de cómo fueron criados y, por tanto, cómo van a tratar a sus trabajadores. Incluso, ¿no? Un jefe tóxico probablemente sea tóxico en su hogar, ¿no? Y yo conozco, por ejemplo, algún ingeniero, ¿ya? Que tiene una manera de tratar a sus trabajadores muy déspota, y cuando va a su hogar cree que su esposa y sus hijos también son sus trabajadores y los trata así, ¿no? Entonces vemos que es la misma persona con el mismo patrón de conducta, hablando del enfoque sistémico de la cultura organizacional, y que en todo lugar actúa bajo ese mismo proceder, ¿no? Entonces, para entender también los procesos, lo que sucede dentro de una organización, es importante analizar el poder y el liderazgo de los jefes, ¿no? Y de los trabajadores también, obviamente, ¿no? Vamos entonces a ver el tema del poder, ¿ya? El poder vinculante, ¿ya? A cómo es concebido el poder o cómo es asumido el poder. Y desde esa perspectiva tenemos 5 tipos de poder en las organizaciones. El poder coercitivo, ¿ya? ¿Qué cosa es el poder coercitivo? Es aquel poder vinculante a la coacción, a generar poder a partir de la amenaza, a partir de alzar la voz, a partir de hacer sentir mal a los demás y hacerles sentir que yo sé más o que grito más, como si fuera la ley de la selva, ¿no? El más fuerte es el que gana, ¿ya? Y eso también tiene que ver, nuevamente repito, con estilos de crianza. El poder, la recompensa, ¿ya? Hay organizaciones, hay jefes que dan estas recompensas, que dan estos objetivos, pero ¿cuál es la intención? La intención es de conseguir obediencia en los trabajadores. El poder legítimo. ¿Qué cosa es el poder legítimo? El poder legítimo está implicado, ¿ya?, a partir del cargo que asume una persona. Es decir, ¿no? Si una persona asume el cargo de supervisor, entonces los demás van a hacer cosas, ¿no?, en vista de que tienen un supervisor y que le van a dar, ¿no?, le van a conferir obediencia, le van a conferir incluso informes porque el cargo así lo compete, ¿no? Pero no todas las personas necesariamente tienen que ocupar un cargo para que nosotros tengamos esa visión de respeto, de información y demás. Y justamente es el poder experto, que son personas que, si bien es cierto, no necesariamente asumen un cargo, pero dada su pericia, dado sus conocimientos, dado su talento, derrochan toda esa galantería de conocimientos, ¿no?, y de pericia, y por tanto los demás hacen caso y no hacen caso
y son guía de esta persona. Y el poder de referencia está vinculado al carisma. Hay personas que tienen, unos dirán ángel, otros, ¿no? Como dice Joel en un programa cómico, ¿no? Carisma y simpatía, ¿ya? Por esa galantería de cómo tratar a los demás, por ese derroche de empatía, gozan del cariño y del aprecio de los demás. Y volviendo a los jefes tóxicos, entonces diríamos que el primer poder, el poder coercitivo, es el que está más vinculante a los jefes tóxicos, ¿sí? Y el liderazgo. Si yo les dijese, o los invito a ver esta imagen que está en la parte inferior, ¿ya? Y que ustedes me hagan una definición, probablemente ustedes de repente me dirán, bueno, si yo veo esa imagen donde hay peones, pero cada uno de esos peones tiene también a su vez una sombra, pero uno de ellos, ¿ya? Tiene una sombra de un rey, ¿no? Entonces, de repente, en este contexto, ¿ya? Del año que estamos, 2023, probablemente muchos de ustedes me dirán o definirían el liderazgo como aquella persona que se siente tan igual como los demás, a pesar de que sabe o se sabe poseedor de características superlativas a los demás. Pero su percepción más bien es la de empoderar a los demás. ¿Por qué les digo esto? Porque este 2023, o no necesariamente estrictamente este 23, sino desde hace muchos años, estamos hablando de la Primera, Segunda Guerra Mundial, movimiento hippie, declaración de los derechos de la mujer, del niño, ¿ya? Etcétera, el empoderamiento y el enriquecimiento del conocimiento fueron factores y variables que fueron influenciando en las personas para que el ser humano vaya concibiendo al mundo y a los demás de diferente manera. Dicho de otra manera, si esta imagen yo hubiese puesto a muchachos de la San Martín de hace 60, 80, 90 años atrás, es muy probable que el consenso me hubiera dicho, si yo les hubiera preguntado, ¿qué entienden ustedes por liderazgo? De repente estos muchachos de la San Martín de hace 80, 90, 100 años me hubiesen dicho, el líder es aquel que guía, el líder es aquel que le dice a los demás lo que tienen que hacer, ¿no? Es aquel que se impone, ¿no? Por los demás y que todos los demás viven a la expensa de él. Pero hemos tenido que pasar como país, hemos tenido que pasar como planeta muchas cosas, dentro de ellas el conocimiento, por eso que el conocimiento es luz, ¿no? Es claridad, y la psicología mucho más, para poder entender que hay diferentes formas de tratar. Que si tú no resuelves tu vida, volviendo al tema de la sesión, jefes tóxicos y clima organizacional, volviendo al programa que tenemos, ¿no? Consultorio psicológico, miren ustedes, si tú no resuelves tu vida, si tú no resuelves diferentes vivencias que has tenido en tu vida, en tu formación, en tu juventud, en tu niñez, en tu adultez, probablemente también seas parte de un jefe tóxico. A nivel organizacional, no necesariamente en una empresa. Puedes dirigir una ONG, puedes dirigir tu casa, puedes dirigir un club de vaso de leche. Pero si no te das cuenta de cómo es tu trato, de repente estás orientándote a ello y de lo que vas a generar. Entonces, muchachos y muchachas, aquí estamos hablando de pura psicología. El mundo organizacional es neta y exclusivamente psicología. Ahora, que tenemos que batallar, que vamos a encontrar paredes y demás, porque a nadie le gusta escuchar lo que no le conviene, por supuesto que sí, ¿no? Y para eso estamos, ¿no? La vida es bonita, pero también trae retos, y los retos nos dan desafíos y motores para luchar en la vida, ¿sí? Muy bien. Eso sería todo en cuanto a la ponencia.
Primero, agradeciéndole, profesor Jimmy Casos, por el tema del día de hoy. Y como usted venía explicando, ¿no?, sobre lo que vivimos en las instituciones, y las personas que nos siguen también nos trasladan sus preguntas, vamos a filtrar algunas de ellas. Bien, tenemos una primera interrogante, ¿no?, y esta tiene que ver con el tiempo de trabajo. Nos consultan si el pasar demasiado tiempo, en años, en una institución, puede llevar a generar esto y que la persona, pues, de alguna forma se acostumbre a ello y se quede ahí en esa situación. Es lo que nos consulta. Habría que dividir de repente la pregunta, ¿no? Saber cuál es el motivo por el cual una persona se puede quedar en una organización tanto tiempo, ¿no? ¿Ya? Y básicamente son dos cosas, ¿ya? Uno, por un exceso de trabajo, ¿ya? Y que no debería darse. Se supone que desde el punto de vista de la ergonomía, se supone que desde el punto de vista de la estructuración de organización, ¿ya? Debemos tener tiempos de producción, ¿ya? Y por tanto, ¿ya? Las tareas se supone, ¿no?, deben ser más o menos culminadas dentro del tiempo de tarea. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando excede de ello? Es porque de repente no está viendo la cantidad necesaria para cubrir esa necesidad. Entonces, hay decisión, ahí netamente tiene que ver la jefatura, las gerencias, ¿no? En la decisión de querer o no contratar al personal. Y por tanto, los trabajadores se ven inmersos en elaborar más y obedece a una orden, ¿no es cierto? Y eso estamos hablando necesariamente de un jefe tóxico, porque el jefe va a querer que quien esté sentado cumpla con el objetivo, sin importar si duerme o no duerme, tenga casa o no. Y al final y al cabo, no le deja crecer como ser humano. Y por otro lado, tenemos trabajadores, y de eso tenemos que ser conscientes. Hay un sector, no voy a decir mucho, cuántos, pocos, que no quieren ir a su casa. Y la pregunta psicológica sería, ¿y por qué no quieren ir a su casa? ¿Qué es lo que pasa en su casa? ¿O qué tan terrible pasa en su casa que no quieren estar con su familia? Y si alguien, no, y si la respuesta posiblemente esté vinculada a la intranquilidad, esa intranquilidad sabemos nosotros que se va a ver reflejada o canalizada hacia alguien o hacia algunos, que en este caso son los trabajadores. Entonces, sea como fuese, siempre hay, lamentablemente, paganos, ¿no?, que sufren por esta falta de no ser conscientes de lo que a uno le está pasando y de no tomar las riendas del caso. Y eso podríamos trasladarlo a lo que le mencionaba en años también. Usted nos Sí, hablaba por de lo que supuesto. puede pasar en un día o una semana, quizás como una costumbre, como una actitud de la persona, pero si lo prolongamos esto a años, 5, 10, 15 años, 30 años en una misma institución, también se ve manifestado. En cierto modo, considera mucho de lo que hemos conversado el día de hoy. Sí, es cierto, Eric. Mira, mmm, según los estudios de satisfacción laboral, muy pocas personas están satisfechas en el lugar que trabajan, ¿ya? Y digo a nivel mundial, ¿no? Ya ni siquiera estamos tocando a nivel local, ¿no? Entonces, y te preguntarás, ¿no? ¿Y quiénes son las personas que sí pueden estar satisfechas en su trabajo? Las que les dejan la posibilidad de tomar decisiones de su vida y estar con las personas que les gusta o con quien se sienten a gusto, ¿ya? En países como el nuestro, que está en vías de desarrollo, así lo han llamado algunos presidentes, por no llamar subdesarrollados, nos han metido a la idea de que mientras más producimos es mejor y por tanto mientras más tiempo estoy en el trabajo, a largo plazo va a ser mejor para ellos y para nosotros, ¿no? Al final y al cabo, Eric,
Cuando uno termina una jornada laboral después de 20, 30 años, ¿no? Las organizaciones te dicen muchas gracias, ¿no? Y hasta pronto, ¿no es cierto? Pero nosotros no solamente somos trabajadores, somos hermanos, somos padres, somos hijos, somos esposos, esposas, y muchas veces pasamos demasiado tiempo en el trabajo y descuidamos nuestra vida como seres humanos, la calidad de vida. Y eso obviamente tiene una merma, tarde o temprano. Bien, quizás las rotaciones, ¿no? Dentro de la misma institución podrían de alguna forma también ayudar a eso, ¿no? Que se suele ver en algunas, ¿no? Que van rotando el personal en diferentes áreas para no caer en esa monotonía de repente. Bien, tenemos otra pregunta también que nos trasladan por aquí y nos hablan en cuanto al tema generacional. Nos preguntan sobre cómo lidiar con compañeros de generaciones distintas. Uy, yo me sonrojo o me río o me esbozo una sonrisa porque sí, definitivamente hay diferencias, ¿no? No quiero decir con esto ni que es mejor ni que es peor. No, yo no creo que todo lo pasado haya necesariamente sido mejor o lo que estamos viviendo ahora sea mejor que lo de antes, ¿no? Cada etapa ha tenido su característica. Por ejemplo, la generación de mis padres y de repente un poco la mía, fueron o fuimos criados en función a la obediencia y hasta de repente en tanto en la amenaza. Yo recuerdo que, por ejemplo, que los profesores en el colegio, quien más respetábamos, eran los que nos conferían más temor, ¿ya? Y que no era necesario. Y eso, desde el punto de vista, ya con los años, al pasar por la universidad, en algún momento me pregunté, ¿qué tan sano es tener miedo a un profesor? ¿Qué tan sano es hacer la tarea en pos para evitar de que me pegue o para evitar un castigo? ¿Qué tan sano es? ¿No? ¿No? Ahora, también es cierto que mucha generación antigua era muy dedicada al trabajo duro y arduo. Sí, pero a veces no se reclamaba. Las nuevas generaciones que han crecido en otra perspectiva, que han crecido con YouTube, con Facebook, con Tinder, Twitter, etcétera, y paro de contar, tienen otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva de, a mí me respetas, que en cierto modo está bien, ¿no? En cierto modo está bien, pero también se pasaron a la otra orilla, ¿no? Si no me mires porque si no hago mi rabieta. No voy a decir que todos son así, no lo voy a decir, ¿no? Y las generaciones más jóvenes tienen, por ejemplo, una herramienta muy poderosa que es YouTube. ¿Por qué digo ello? Porque tú entras a YouTube y te puedes encontrar diferentes temas y prácticamente te da cómo hacer, ¿no?, la tarea que te dan. Pero yo he tenido, por ejemplo, algunos practicantes, ¿ya?, incluso con estudios de maestría, y un día yo les dije, Eric, y te cuento, o les cuento, les dije, pínteme esa caja. ¿Ya? Me fui, regresé después de media hora y los encontré a los dos viéndose la cara y con el semblante de, ¿y cómo hacemos esto, no? ¿Cómo se pinta esto? Entonces les dije, ha pasado media hora y no han podido pintar la caja, ¿no? Entonces, y ellos me dijeron, ¿y cómo se hace eso? O sea, ¿no? Era de repente, si no sabían, si nunca habían pintado una caja, entro a YouTube, ¿no? Descargo cómo se hace, compro broche y demás, o spray, y lo hago. Las redes sociales, etcétera,
están generando un porcentaje de población demasiado pasiva, ¿no? Y como ves, ¿ya? Puede haber chicos muy buenos que rápido tienen la información que a nosotros nos costaba porque había que leer libros, ¿ya? En cambio ahora la información es mucho más ágil, ¿ya? Pero que al fin y al cabo cada generación tiene su pro y su contra. Y ese choque mejor dicho, ese encuentro de generaciones, obviamente, a veces es amigable y otras no. Y en psicología hay un término muy importante que se evalúa en procesos de selección, la capacidad de adaptación. ¿Ya? Gran tema psicológico para comprender y entender por qué algunas personas se acomodan más rápido que otras. Muy bien, muchas gracias por esas respuestas. Definitivamente, el tema generacional es algo que se seguirá estudiando, seguro, de diferentes aspectos. Bueno, déjeme agradecerle nuevamente, Magíster Jimmy Casos, por el tema del día de hoy y también agradecer a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. En el momento que usted vea esta transmisión, puede compartirla, puede reaccionar a ella, puede dejar sus comentarios y también sus sugerencias respecto a los temas que desea que toquemos en nuestro consultorio psicológico online en las próximas semanas. Bien, nos vamos. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes.